habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, Quebranta mi vida, transfórmame entrego mi voz a ti, Señor, a ti. solo a ti. Todo lo que soy, Señor, Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. Proverbios capítulo 12. El que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. El bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. El hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será removida. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos engaño. Las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre, mas la boca de los rectos los librará. Dios trastornará a los impíos y no serán más, pero la casa de los justos permanecerá firme. Según su sabiduría es alabado el hombre, mas el perverso de corazón será menospreciado. Más vale el despreciado que tiene servidores que el que se jacta y carece de pan. El justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento.
Codicia el impío la red de los malvados, mas la raíz de los justos dará fruto. El impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. El hombre será saciado de bien del fruto de su boca, y le será pagado según la obra de sus manos. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que aborrece el consejo es sabio. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa sólo por un momento. Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en el de los que piensan el bien. Ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. El hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. El justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos le hace errar. El indolente ni aun asará lo que ha cazado. Pero haber precioso del hombre es la diligencia. En el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. El libro de Proverbios, capítulo 12. Para aprender, hay que amar la disciplina. Es tonto despreciar la corrección. El Señor aprueba a los que son buenos, pero condena a quienes traman el mal. La perversidad nunca produce estabilidad, pero los justos tienen raíces profundas. Una esposa digna es una corona para su marido, pero la desvergonzada es como cáncer a sus huesos. Los planes de los rectos son justos, pero el consejo de los perversos es traicionero. Las palabras de los perversos son como una emboscada mortal, pero las palabras de los justos salvan vidas. Los perversos mueren y no dejan rastro, mientras que la familia de los justos permanece firme. La persona sensata gana admiración, pero la persona con la mente retorcida recibe desprecio. Más vale ser una persona común con sirvientes que darse aires de grandeza y no tener para comer. Los justos cuidan de sus animales, pero los perversos siempre son crueles. El que se esfuerza en su trabajo tiene comida en abundancia, pero el que persigue fantasías no tiene sentido común. Cada ladrón envidia el botín del otro, pero los justos están bien arraigados y dan su propio fruto. Los perversos quedan atrapados por sus propias palabras, pero los justos escapan de semejante enredo. Las palabras sabias producen muchos beneficios, y el arduo trabajo trae recompensas. Los necios creen que su propio camino es el correcto, pero los sabios prestan atención a otros. Un necio se enoja enseguida, pero una persona sabia mantiene la calma cuando la insultan. Un testigo honrado dice la verdad. Un testigo falso dice mentiras.
Algunas personas hacen comentarios hirientes, pero las palabras del sabio traen alivio. Las palabras veraces soportan la prueba del tiempo, pero las mentiras pronto se descubren. El corazón que trama el mal está lleno de engaño. El corazón que procura la paz rebosa de alegría. Nada malo le sucederá a los justos, pero los perversos se llenarán de dificultades. El Señor detesta los labios mentirosos, pero se deleita en los que dicen la verdad. Los sabios no hacen alarde de sus conocimientos, pero los necios hacen pública su necedad. Trabaja duro y serás un líder. Sé un flojo y serás un esclavo. La preocupación agobia a la persona. Una palabra de aliento la anima. Los justos dan buenos consejos a sus amigos. Los perversos los llevan por mal camino. Los perezosos ni siquiera cocinan la presa que han atrapado, pero los diligentes aprovechan todo lo que encuentran. El camino de los justos conduce a la vida. Ese rumbo no lleva a la muerte. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audio Biblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la Biblia en la tienda de tu dispositivo o vea la descripción de este video donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto! Ana Hashem, Hoshiana. Ana Hashem, Hatzlichana. Ana Hashem, Hoshiana. Ana Hashem, Hatzlichana. Ana Hashem, Ana Hashem, Hoshiana. Ana Hashem, Ana Hashem, Hatzlichana. Ana Hashem, Ana Hashem, Hoshiana. Ana Hashem, Ana Hashem, Hatzlichana. Di-dai-la-dai, di-dai-la, di-dai-la-lai, di-dai-lai. Oh, Ana Hashem, Ana Hashem, Hatzlichana.
El libro de Éxodo. En el primer relato exploramos los capítulos 1 al 18, que nos cuentan la historia fundacional de cómo Dios rescató a los esclavos israelitas, confrontando y derrotando a Faraón, y proveyendo una salida de escape a través de la sangre del Cordero Pascual. Dios, luego, liberó a su pueblo llevándolos a través de las aguas del mar y hacia el desierto, donde sorprendentemente ellos refunfuñaron y se quejaron. La segunda mitad del libro de Éxodo abre con Moisés guiando a Israel al pie del monte Sinaí, en donde Dios invita a la nación de Israel a entrar en una relación de pacto con él. Aquí llegamos a otro momento clave en la narrativa bíblica, porque está retomando y desarrollando la promesa de Dios a Abraham. Recuerda, en el libro de Génesis Dios prometió que a través de la familia de Abraham, de alguna manera, él restauraría su bendición a todas las naciones. Y aquí aprendemos más. Dios dice que Israel obedece los términos del pacto. Ellos estarán tan moldeados por las leyes, enseñanzas y justicia de Dios que se convertirán en un reino de sacerdotes. Ellos se convertirán en los representantes de Dios y le mostrarán a todas las naciones cómo en verdad es Dios. El pueblo de Israel aceptó la oferta con emoción. La presencia de Dios se muestra en la cima del monte Sinaí en forma de nubes, rayos y truenos. Moisés sube como su representante y Dios empieza con los términos básicos del pacto, los famosos 10 mandamientos. Estos son como los términos básicos del acuerdo sobre cómo los israelitas y Dios se relacionarán entre ellos. Después de esto, viene otra serie de mandatos que explican los primeros 10 con más detalles. Hay leyes sobre la adoración de Israel, sobre la justicia social, sobre cómo deben vivir juntos. Todo ello para hacer de Israel una nación de justicia y de generosidad diferente de las otras naciones. Moisés escribe todas estas leyes y las trae al pueblo, quien, de nuevo, aceptó gozosamente entrar en este pacto con Dios. Una vez que lo hacen, Dios lleva la relación al siguiente paso. Él le dice a Moisés que quiere que su santa, divina y buena presencia venga y more en medio de Israel, lo cual desarrolla otro aspecto de las promesas del pacto de Dios. Recuerda, después de la rebelión de la humanidad en el Edén, perdieron el acceso a la presencia de Dios. Pero ahora, a través de la familia de Abraham, la presencia de Dios se hace de nuevo accesible a través de esta relación de pacto, primero con Israel y después de alguna manera con todas las naciones. Lo que sigue son 7 capítulos de planos arquitectónicos detallados de esta carpa sagrada llamada el tabernáculo. Hay un patio exterior con un altar. En el centro hay una carpa con una habitación externa y una habitación interna. Dentro de la habitación interna, que es llamada el lugar santísimo, hay una caja de oro llamada el arca del pacto. Hay esculturas de criaturas angelicales sobre ella. Ese es el centro de la presencia de Dios. Hay muchos detalles en esos capítulos. Es importante saber que cada pieza tiene un valor simbólico. Todas las flores, los ángeles, el oro y las joyas son un eco del jardín del Edén, el lugar donde Dios y los humanos vivieron juntos en intimidad. El tabernáculo es como un Edén portátil, por así decirlo. Es el lugar donde Dios e Israel pueden vivir juntos en paz, por lo menos en teoría, porque justo aquí algo se pone muy mal. Israel rompe el pacto. Mientras Moisés está en la cima de la montaña, recibiendo los planos para el tabernáculo, abajo en el campamento, los israelitas están perdiendo la paciencia. Ellos le piden a Aarón, el hermano de Moisés, que haga para ellos un ídolo en forma de becerro de oro para poder adorarlo como el Dios que los salvó de la esclavitud en Egipto. La presencia de Dios está justo ahí, en la cima de la montaña. Ellos pueden verla, pero están ahí abajo, rompiendo los 2 primeros mandamientos del pacto que acaban de acordar. No tener otros dioses y no hacerse ídolos. Lo que sigue es muy importante. Dios sabe lo que está pasando allá abajo. Primero invita a Moisés a compartir su propio enojo y dolor. Le dice a Moisés lo que quiere hacer: eliminar a Israel. Pero Moisés intercede apelando al carácter de Dios. Él dice, primero que nada, destruir a Israel significaría retractarte de tus promesas, del pacto con Abraham. Y luego, Moisés apela a la reputación de Dios entre las naciones. ¿Qué pensarán si ven que destruyes a tu propio pueblo? Dios acepta la intercesión de Moisés y desiste, aunque sí aplica juicio sobre aquellos que instigaron a la idolatría. Él perdona a la nación completa y promete renovar su pacto.
Es en este punto de la historia que Dios, por primera vez, le describe a Moisés su propio carácter. Él dice, el Señor es compasivo y clemente, lento para la ira y grande en su fidelidad al pacto. Él perdona el pecado, pero no tendrá por inocente al culpable. Tenemos esta tensión. Dios es grande en misericordia, pero también, si dice ser bueno, debe lidiar con el mal. Sobre todo, Dios es fiel a sus promesas, aunque esto signifique que sabe que se está comprometiendo con un pueblo que le es completamente infiel. Después de renovar el pacto con Israel, Dios manda a Moisés a construir el tabernáculo. Una vez más, tenemos 5 largos capítulos describiendo en detalle la construcción del tabernáculo. Todo se une en el capítulo final, cuando el tabernáculo es terminado. La divina y gloriosa presencia de Dios viene y se posa sobre la carpa, y nuestras esperanzas son altas. Moisés se dirige hacia la carpa para entrar, y no puede hacerlo. En realidad, no puede entrar, y es así como termina el libro. Es realmente sorprendente, pero no tanto si te pones a pensar. Ahora puedes ver hasta qué punto el pecado de Israel ha dañado su relación con Dios en más formas de las que imaginamos. El libro empezó, recuerda, con la amenaza malvada de Faraón e Israel amenazando la promesa del pacto de Dios. Pero ahora, al final del libro, Israel se ha convertido en su propio peor enemigo. Es su pecado quien está amenazando el futuro del pacto. Así que la pregunta al final del libro es, ¿cómo va Dios a reconciliar este conflicto entre la santidad y la bondad de su presencia con la corrupción pecaminosa del pueblo de su pacto? La solución de este problema es el tema del próximo libro. Por ahora, ese es el libro de Éxodo. El libro del Éxodo, capítulo 21. Estas son las ordenanzas que darás a Israel. Si compras un esclavo hebreo, éste podrá estar a tu servicio por no más de 6 años. El 7º año ponlo en libertad, y no te deberá nada por su libertad. Si estaba soltero cuando pasó a ser tu esclavo, saldrá soltero. Pero si ya estaba casado antes de ser tu esclavo, entonces su esposa tendrá que ser liberada junto con él. Si el amo le dio una esposa mientras era esclavo y tuvieron hijos o hijas, entonces solo el hombre saldrá libre el 7º año, pero su esposa e hijos seguirán siendo propiedad del amo. Sin embargo, el esclavo puede declarar: yo amo a mi señor, a mi esposa y a mis hijos, no quiero ser libre. Si decide quedarse, el amo lo presentará delante de Dios. Luego el amo lo llevará a la puerta o al marco de la puerta y públicamente le perforará la oreja con un punzón. Después de esto, el esclavo servirá a su amo de por vida. Cuando un hombre venda a su hija como esclava, ella no saldrá libre al cabo de los 6 años como en el caso de los hombres. Si ella no satisface a su amo, él deberá permitir que la vuelvan a comprar, pero tendrá prohibido venderla a cualquier extranjero, ya que fue el amo quien no cumplió el contrato con ella. Sin embargo, si el amo la entrega como esposa a su hijo, ya no podrá tratarla como esclava, sino como a una hija. Ahora bien, si un hombre ya está casado con una esclava, pero además se casa con otra mujer, este no deberá descuidar los derechos de la primera esposa en cuanto al alimento, el vestido y la intimidad sexual. Si no cumple alguna de estas 3 obligaciones, ella quedará libre sin tener que pagar nada. Cualquiera que agreda y mate a otra persona será ejecutado. Pero si solo fue un accidente permitido por Dios, yo designaré un lugar de refugio a donde el responsable de la muerte podrá huir para ponerse a salvo. Sin embargo, si alguien mata a otra persona a propósito, tendrán que agarrar al responsable, aunque esté frente a mi altar, y matarlo. Cualquiera que golpee a su padre o a su madre será ejecutado.
Todo secuestrador será ejecutado, ya sea que encuentren a la víctima en su poder o que ya la haya vendido como esclavo. Cualquiera que deshonre a su padre o a su madre será ejecutado. Supongamos que dos hombres pelean y uno golpea al otro con una piedra o con el puño, y la persona herida no muere, pero tiene que guardar cama. Si después puede levantarse y salir caminando de la casa, aunque fuera con muletas, entonces no se castigará al agresor, pero estará obligado a compensar a su víctima por el trabajo perdido y a pagar por su recuperación. Si un hombre golpea a su esclavo o a su esclava con un palo y debido a ello el esclavo muere, el amo tendrá que ser castigado. Pero si en 1 o 2 días el esclavo se recupera, el amo no recibirá ningún castigo porque el esclavo es su propiedad. Supongamos que dos hombres pelean y durante la lucha golpean accidentalmente a una mujer embarazada y ella da a luz antes de término. Si ella no sufrió más heridas, el hombre que golpeó a la mujer estará obligado a pagar la compensación que el esposo de la mujer exija y que los jueces aprueben. Pero si hay más lesiones, el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, moretón por moretón. Si un hombre golpea a su esclavo o a su esclava en el ojo y debido a ello lo deja ciego de ese ojo, tendrá que darle su libertad a modo de compensación por el ojo. Y si le rompe un diente a su esclavo o esclava, tendrá que darle la libertad para compensarle el diente. Si un buey mata a cornadas a un hombre o a una mujer, habrá que apedrear al buey y se prohíbe comer su carne. En ese caso, sin embargo, el dueño del buey no será responsable. Pero supongamos que el buey tenía fama de cornear y el dueño ya había sido advertido, pero no lo mantenía bajo control. Si el buey posteriormente mata a alguien, habrá que apedrearlo y el dueño también tendrá que morir. Sin embargo, los familiares del muerto podrán aceptar un pago a modo de compensar por la pérdida de vida. El dueño del buey podrá salvar su vida pagando lo que se le exija. La misma ordenanza se aplica si el buey cornea a un muchacho o a una muchacha. Pero si el buey cornea a un esclavo, sea hombre o mujer, el dueño del animal pagará al dueño del esclavo 30 monedas de plata y el buey morirá apedreado. Supongamos que alguien cava o destapa un pozo y por no taparlo, un buey o un burro cae adentro. El dueño del pozo compensará en forma total al dueño del animal, pero podrá quedarse con el animal muerto. Si el buey de una persona cornea al buey de otra y el animal herido muere, entonces los dos dueños tendrán que vender el buey vivo y repartirse el dinero por partes iguales. También dividirán entre ellos el animal muerto. Sin embargo, si el buey tenía fama de cornear y su dueño no lo mantenía bajo control, el dueño tendrá que pagar una compensación total, un buey vivo por el buey muerto, pero podrá quedarse con el animal muerto. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audiobiblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la Biblia en la tienda de tu dispositivo o vea la descripción de este video donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto! Éxodo describe la maravillosa intervención de Dios a favor de su pueblo escogido al librarlo de la esclavitud
y su bondadosa condescendencia al realizar un pacto con ellos. El tema que atraviesa todo el libro como un hilo de oro es el propósito de mostrar que ni la repetida infidelidad del pueblo escogido, ni la oposición de la mayor nación de la tierra podrían desbaratar el plan de Dios para su pueblo. El pueblo de Israel estaba anonadado de terror. El inmenso poder de las declaraciones de Dios parecía superior a lo que sus temblorosos corazones podían soportar. Cuando se les presentó la gran norma de la justicia divina, comprendieron como nunca antes el carácter ofensivo del pecado y de su propia culpabilidad ante los ojos de un Dios santo. Huyeron del monte con miedo y santo respeto. La multitud clamó a Moisés: «Habla tú con nosotros, y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos». Su caudillo respondió: «No temáis, pues Dios vino para probaros, para que su temor esté ante vosotros y no pequéis». El pueblo, sin embargo, permaneció a la distancia, presenciando la escena con terror, mientras Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. La mente del pueblo estaba cegada y envilecida por la servidumbre y por el paganismo, y no estaban preparados para apreciar plenamente los abarcantes principios de los 10 preceptos de Dios. Para que las obligaciones del Decálogo pudieran ser mejor comprendidas y ejecutadas, se añadieron otros preceptos que ilustraban y aplicaban los principios de los 10 mandamientos. Estas leyes se llamaron derechos, porque fueron trazados con infinita sabiduría y equidad, y porque los magistrados habían de juzgar según ellas. A diferencia de los 10 mandamientos, estos derechos fueron dados en privado a Moisés, quien debía de comunicarlos al pueblo. Estos derechos debían ser escritos por Moisés, y junto con los 10 mandamientos, para cuya explicación fueron dados, debían ser cuidadosamente atesorados como fundamento de la ley nacional y como condición del cumplimiento de las promesas de Dios a Israel. Bienvenidos, mis queridos amigos y hermanos, al canal Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras. Yo soy Alexander Suárez y hoy vamos a continuar con nuestro recorrido explicativo por la Biblia, y en esta oportunidad nos detenemos en el capítulo 21 del libro de Éxodo. Un capítulo interesante porque nos presenta en su inicio leyes sobre los esclavos, leyes sobre los siervos. Estas leyes que se referían a los siervos son importantes porque tienen algunos detalles de gran relevancia. Lo cierto es que en los tiempos antiguos, algunas veces los criminales eran vendidos como esclavos por los jueces. En algunos casos, los deudores eran vendidos por sus acreedores, y la pobreza obligaba a algunas personas a venderse a sí mismas o a sus hijos. Pero un hebreo no se podía vender como esclavo por toda la vida. El término de su servicio se limitaba a 6 años. Así lo expone el capítulo 21 de Éxodo. El versículo 1 expresa: estos son los derechos que expondrás ante ellos, ante el pueblo. Cuando compres un esclavo hebreo, 6 años te servirá, pero el 7º saldrá libre gratuitamente. Recordemos que los israelitas mismos habían sido siervos poco antes, y ahora que iban a tener siervos debían guardarse de dar rienda suelta al espíritu de crueldad que los había hecho sufrir a ellos bajo sus amos egipcios. El recuerdo de su amarga servidumbre debía capacitarlos para comprender la situación del siervo, para ser bondadosos y compasivos y tratar a otros como ellos querían ser tratados. El versículo número 2 expresa claramente que trabajarían solo 6 años como siervos, y como siervos debían ser tratados como personas que tenían derechos, no simplemente como esclavos que iban a ser maltratados. Al contrario, debían
tratar bien a sus servidores que le iban a prestar un servicio dentro de su casa. Y dice el versículo 3 que si el siervo entraba solo, salía solo. Si tenía mujer, entonces su mujer saldría con él. Si su amo le había dado mujer y ella le había dado hijos o hijas, la mujer y sus hijos serían de su amo y saldría solo. Y tú te preguntas, ¿pero por qué? ¿Por qué tendría que salir solo? ¿Por qué tendría que dejar a su mujer? ¿Por qué tendría que dejar a sus hijos? Recordemos que el versículo 1 dice, estos son los derechos que expondrás. Otras versiones dicen lo siguiente, propondrás estos derechos al pueblo. Proponer. En realidad, nadie podía ser obligado a trabajarle a otra persona, al menos que ella lo decidiera por sí mismo. Lo interesante es que el versículo 2 expresa, cuando compres esclavo hebreo. Si este mensaje lo debían escuchar los patrones, los amos, también debían escucharlo los esclavos. Los esclavos o los siervos hebreos por lo general se ofrecían a sí mismos, se vendían a sí mismos o vendían a sus hijos. Y al presentar estas condiciones, el que se estaba ofreciendo como esclavo tenía el derecho de retractarse antes de empezar su etapa de servicio. Por eso el Señor les hizo estas propuestas. Si tú entras solo, ten en cuenta que a los 6 años de trabajo saldrás solo, perderás a tu esposa, perderás a tus hijos. Lo que Dios tenía en mente es que nadie fuese esclavizado, que nadie se propusiese ni se vendiese como esclavo. El versículo número 5 dice, y si él insiste en decir, yo amo a mi Señor porque lo trató bien, amo a mi mujer y a mis hijos, no quiero salir libre, entonces su amo lo acercará ante los jueces. Mire, este hombre quiere seguir trabajando conmigo, no se quiere ir, ama a su esposa, ama a sus hijos. Y tú puedes decir, qué injusticia. No, recordemos que el plan de Dios es que nadie fuese esclavo, que nadie se vendiese como siervo. Por lo tanto, estos derechos eran bien conocidos. Si una persona se hacía esclavo o se vendía como esclavo, lo hacía por su propia voluntad. Al término de si el siervo quería estar con su señor, entonces llamaban a los jueces como testigos, lo acercaban a la puerta o al poste de la puerta. La parte final del versículo 6 expresa que entonces se le horadará la oreja con lesna y le servirá para siempre. Se le abría un orificio en la oreja y era una demostración de que voluntariamente había aceptado ser siervo de su Señor para siempre, conservar su esposa, conservar sus hijos. Y repito, el plan de Dios es que nadie fuera siervo, por esto estas normas eran algo rígidas, para que el que la aceptara lo hiciera por voluntad propia, nadie estaba obligado. Recalco esto para que quede clara la enseñanza. Cuando alguien venda a su hija, nótese, cuando alguien venda a su hija como esclava, ésta no saldrá libre de la misma manera que suelen salir los esclavos varones. Si ella no agrada a su señor, quien la compró, quien la había destinado para sí mismo, decía, como su compañera, como su sierva, él ha de permitir que ella sea rescatada. No tendrá derecho de venderla a un pueblo extranjero. Su familia tendrá la oportunidad de recuperar a su hija por no haberla decepcionado. Pero si la ha destinado para su hijo, hará con ella como se acostumbra a hacer con las hijas. Si él toma para sí otra mujer, a la primera no le disminuirá su alimento, ni su vestido, ni su derecho conyugal. ¿Qué quiere decir esto? Que si un padre quería que una de sus siervas fuera la esposa de su hijo y al cabo de unos días, meses o semanas se arrepentía y le proponía eso a otra mujer, su primera propuesta debía hacer que la mujer fuera indemnizada. No se le iba a disminuir nada del derecho conyugal, así el padre del novio se haya arrepentido de darla como esposa a su hijo.
Versículo número 11, si no le provee estas 3 cosas, entonces ella saldrá libre gratuitamente sin pagar dinero. Es decir, no necesitaba que alguien le pagara un rescate si el amo era un sinvergüenza que no cumplía el derecho. El versículo 12 dice, el que hiere a alguien causándole la muerte morirá irremisiblemente. Esto es una ley contra las ofensas y las compensaciones y las penas de estas ofensas. Pero si él no lo premeditó, sino que Dios permitió que cayera en sus manos, entonces yo te pondré el lugar al cual ha de huir. Es decir, una persona que cometía un crimen de asesinato sin intención, sino por error, entonces tenía la oportunidad de ir a una ciudad de refugio, y la Biblia nos da detalle en otros capítulos. Pero si alguno actúa con premeditación, es decir, con intención contra su prójimo y lo mata con alevosía, lo quitarás de mi altar para que muera. No es lo mismo de repente matar a una persona sin intención por accidente a matar a una persona con intención. Un asesino intencional debía morir irremisiblemente. La paga del pecado es la muerte y el Señor había dicho, no matarás. Versículo 15, el que hiera a su padre o a su madre morirá irremisiblemente. Violación del 5º mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Y si alguno hiere a su padre y a su madre, va a morir. El que secuestre a una persona, sea que la venda o que ésta sea encontrada en su poder, morirá irremisiblemente. Tremendo. El que maldiga a su padre o a su madre, morirá irremisiblemente. Cuando algunos hombres peleen y uno hiera al otro con una piedra o con el puño, y éste no muera pero caiga en cama, si se levanta y anda fuera apoyado en su bastón, entonces el que lo hirió saldrá absuelto. Solamente lo compensará por el tiempo de inactividad. Es decir, cuando hay una riña y hay una violencia tan fuerte que incapacite a una persona, mientras la incapacidad se mantenga, entonces el herido será indemnizado por el agresor. Y dice aquí que se hará cargo de su curación. Cuando alguien golpee a su esclavo o a su esclava con un palo y muere en sus manos, sin falta será castigado. No dice que morirá irremisiblemente, pero será castigado. Pero si sobrevive 1 o 2 días, no será castigado porque es propiedad suya y tú puedes volver a decir, ¡qué injusticia con los siervos! No. El plan de Dios es que nadie fuese siervo. La idea con estas leyes también, mis queridos hermanos, era desilusionar a las personas a querer venderse por necesidad. Por eso el Señor propuso estas leyes, para que las personas tomaran bien su decisión. Recordemos que el pueblo de Israel no traficaba personas, aquí lo acaba de decir en los versículos anteriores. Nadie puede secuestrar a una persona y al secuestrarla querer venderla. El secuestrador debía morir irremisiblemente. Los siervos se ofrecían voluntariamente a alguna persona. Y esto me recuerda a las palabras del apóstol Pablo cuando él mismo se autodenominaba yo soy siervo de Jesucristo. La palabra siervo en griego original tendría una traducción mejor si se pronunciara esclavo de Jesucristo. Pablo era esclavo porque Dios lo había llamado y él había aceptado las condiciones de su Señor y era feliz con su Señor. Si un amo golpeaba, maltrataba a su siervo, estaba castigado si el siervo moría. Pero si el siervo no moría, no sería castigado. Por algún motivo, el amo castigó a su siervo. Por eso era importante que nadie deseara estar en servidumbre. Cuando algunos hombres peleen y hieran a una mujer embarazada y ésta abortare sin mayor daño, el culpable será multado de acuerdo con lo que le imponga el marido de la mujer. Aquí vemos que el derecho del esposo
esposo se hace valer por su hijo y por su mujer, y según lo establezcan los jueces, si un hombre hace abortar a una mujer por darle un golpe, el marido tiene el derecho de reclamar. Pero si ocurre un daño mayor, entonces pagará vida por vida. La idea era que nadie golpeara a una mujer embarazada. Ojo por ojo, dice el versículo 24, y diente por diente, mano por mano y pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Esto se llama justicia retributiva, lo que antiguamente se llamaba la ley del talión. El que hace daño debe pagar por su daño. Versículo 26. Cuando alguien hiera el ojo de su esclavo o el ojo de su esclava y lo destruya, lo dejará ir libre en compensación por su ojo. Nótese, si el ojo del siervo es destruido, si queda falto de visión, el siervo saldrá libre. No te necesitará rescate ni pago por su liberación. Versículo 27. Si ocasiona la pérdida de un diente a su esclavo o un diente a su esclava, dejará que se vaya libre en compensación por su diente. Y a partir del versículo 28 vemos entonces lo que se debía hacer en caso de que un animal matase a otro animal o a una persona. Cuando un buey cornee a un hombre o a una mujer y como consecuencia muera este hombre o esta mujer, el buey morirá apedreado y no se comerá su carne, pero su dueño saldrá absuelto. Si el buey era corneador en el pasado y a su dueño se le había advertido, pero no lo había guardado y mata a un hombre o a una mujer, el buey morirá apedreado y también morirá el dueño, porque sabía que el animal era agresivo, debía estar resguardado y el dueño en su descuido lo dejó libre y afectó a una persona. ¿Qué quiere decir Dios con estas enseñanzas? Que siempre debemos pensar en el bienestar de los demás. Si sabemos que nuestro animal va a hacerle daño a otra persona, resguardémoslo. Si nosotros tenemos un vehículo personal, un vehículo de transporte, y está en condiciones inadecuadas y lo vamos a utilizar sabiendo que está en condiciones inadecuadas y afectamos a una persona y lo hacemos conscientemente, entonces debemos nosotros pagar las consecuencias de ese descuido. Eso es lo que Dios quería decir con estas leyes, que fuésemos cuidadosos y pensáramos en el bienestar de los demás. Versículo 30. Si le es impuesta una multa, entonces dará el rescate de su vida cuando le sea impuesto. Si ha acorneado a un hijo o a una hija, se hará con él conforme a este mismo decreto. Si el buey acornea a un esclavo o a una esclava, el dueño del buey dará 330 gramos de plata al dueño del esclavo y el buey morirá apedreado, compensación por los daños. Cuando alguien deje abierta o cabe una cisterna y no la cubra y caiga un animal, un buey o un asno, el dueño de la cisterna pagará a su dueño el valor en dinero y el animal muerto será suyo. Cuando el buey de alguien hiera al buey de su prójimo y muera, entonces venderán el buey vivo y se repartirán el dinero. También se repartirán al buey muerto. Es decir, aquí igualdad, justicia para todas las personas. Pero si se sabía que el buey era acorneador en el pasado y su dueño no lo había guardado, entonces pagará buey por buey y el buey muerto será suyo. Mis queridos amigos y amigas de Esperanza, estas leyes son importantes, son normativas que debían respetarse para el bienestar social, para que todos pudiesen vivir bien, para que además de eso estuviesen pendientes del beneficio de su prójimo. Nadie estaba obligado a ser esclavo. Nadie estaba obligado a venderse o a vender uno de sus hijos. Debían depender de Dios. Si lo hacían por voluntad propia. Hoy el mundo no es muy diferente. Aunque no existe el término esclavitud, existe el término empleado y empleador. El empleado tiene deberes y tiene también derechos.
el empleador tiene derechos y también tiene deberes que cumplir, y se deben respetar las normas y las leyes para el beneficio de todas las personas. Pero lo más importante de todo es que Dios fue el que estableció estas normas. En nuestro próximo capítulo veremos algunas otras normativas sociales que son de gran importancia. Pero antes de despedirnos hay una enseñanza más que no podemos pasar por alto. En el libro Patriarcas y Profetas, la sierva del Señor nos enseña que durante todo el peregrinaje de Israel, Cristo, desde la columna de nube y fuego, fue su guía, mientras tenían símbolos que señalaban al Salvador que vendría. También tenían un Salvador presente que daba mandamientos al pueblo por medio de Moisés y que les fue presentado como el único medio de bendición. Al descender del monte, Moisés le contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz: cumpliremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Esta promesa, junto con las palabras del Salvador, que ellos se comprometieron a obedecer, fueron escritas por Moisés en un libro. Las normativas de Dios fueron aceptadas, porque todo lo que Dios propone para sus hijos siempre será bueno en gran manera. Bien, y hasta aquí hemos llegado con nuestro recorrido explicativo por la Biblia. Este capítulo 21 que inicia una serie de normativas sociales continuará con otras normativas el día de mañana. Yo soy Alexander Suárez y esto es Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras. Muchas gracias a todos ustedes que nos escriben cada día, que nos permiten llegar a sus hogares. Yo te invito a suscribirte a este canal de Esperanza, activando también las notificaciones y compartiendo estos mensajes con otras personas para juntos seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. No me quiero ir sin antes saludar a todos los que nos escribieron en el video anterior y nos han dejado sus comentarios, sus saludos y también sus buenos deseos y bendiciones. Ana Rojas nos escribe: muchas gracias hermano Alexander Suárez, Dios le bendiga siempre. Pido oración por mi prima hermana Gladys Palomo Grados, está desahuciada de cáncer. Y por mi vecina Maura Vega Mesa, que sufrió un accidente. Está internada en el hospital. Dios le bendiga. Vamos a estar orando por eso. Bueno, por cierto, les recuerdo que hoy, este viernes, después de la recepción de sábado, vamos a estar con ustedes en un programa en directo y ahí también estaremos haciendo oraciones intercesoras y respondiendo algunas preguntas que ustedes nos han enviado. Glenis Morán, bendiciones pastor, Dios le bendiga siempre, gracias por las explicaciones que recibimos todos los días. Tere Vázquez, gracias pastor, siempre escucho sus comentarios. Carmen Ramírez nos saluda y dice amén. Elsa María Bustamante, agradezco la bondad y la misericordia de nuestro Padre Celestial que nos ayude a ser obedientes, a cumplir sus mandamientos que son para beneficio de nuestra vida espiritual. El Señor es Dios eterno y su palabra también. Pido oración por mi vida espiritual para poder llegar a las personas que no conocen a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendecido día, pastor, que Dios le bendiga y le proteja siempre. María Rodríguez dice que nuestro Padre Celestial bendiga su ministerio. Personalmente ha sido una enorme bendición para mí y espero que sea para muchos. Para mí también, María, es una bendición poder compartir estos mensajes con ustedes todos los días. Ana Roballo, muchas gracias pastor por esta gran explicación. Bendiciones. Jesús Uazupoma dice, qué bueno amanecer con la palabra. Pido una oración espiritual por mi esposa Raquel. Y que Dios la mantenga que Dios la mantenga a su lado. Eso es lo que escribe allí Jesús. Brigi Vargas, buenos días pastor Alexander, pido oración. Pueden orar por la campaña evangelística de Semana Santa. Dios siga guiando su ministerio. Claro que sí, estaremos orando, así que no se pierdan nuestro programa en directo en esta noche de viernes después de la recepción de sábado. Que la bendición de Dios les acompañe en todo momento y será hasta mañana cuando continuaremos nuestro recorrido explicativo por la palabra de Dios.
Capítulo 21. Estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer, y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces, y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna, y será su siervo para siempre. Y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos. Si no agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate, y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. Mas si la hubiere desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si ninguna de estas 3 cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. El que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. El que hiriere a su padre o a su madre morirá. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Igualmente el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Además, si algunos riñeren y uno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño, y éste no muriere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió. Solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar, y hará que le curen. Y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo, y muriere bajo su mano, será castigado. Mas si sobreviviere por 1 día o 2, no será castigado, porque es de su propiedad. Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer, y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Si alguno hiriere el ojo de su siervo, o el ojo de su sierva, y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Y si hiciere saltar un diente de su siervo, o un diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre. Si un buey acorneare a hombre o a mujer, y a causa de ello muriere, el buey será apedreado y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Pero si el buey fuere acorneador desde tiempo atrás, y a su dueño se le hubiere notificado, y no lo hubiere guardado, y matare a hombre o mujer, el buey será apedreado y también morirá su dueño. Si le fuere impuesto precio de rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuanto le fuere impuesto. Haya acorneado a hijo o haya acorneado a hija, conforme a este juicio se hará con él. Si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará su dueño 30 siclos de plata, y el buey será apedreado. Y si alguno abriere un pozo o cavare cisterna y no la cubriere, y cayere allí buey o asno, el dueño de la cisterna pagará el daño, resarciendo a su dueño, y lo que fuere muerto será suyo. Y si el buey de alguno hiriere al buey de su prójimo de modo que muriere, entonces venderán el buey vivo y partirán el dinero de él, y también partirán el buey muerto. Mas si era notorio que el buey era acorneador desde tiempo atrás, y su dueño no lo hubiere guardado, pagará buey por buey, y el buey muerto será suyo. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompe en claridad. Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya
y que se ha pasado lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar, y que se ha pasado lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Cuando los santos marchen ya hacia la patria celestial, Señor, yo quiero estar allá cuando los santos marchen ya.